Buenas tardes a todos. Muy bien, muy buenas tardes, estimada directora, la maestra Inés, igualmente con el licenciado José Luis Mendoza, de igual modo con nuestra maestra Melba Montes, que ya se está integrando al equipo del SEDE, seguramente en otro momento la directora ya va a presentar, ¿no? Bueno, básicamente, estimada directora y estimados colegas, el día de hoy vamos a abordar un tema, bueno, un poco que ya se viene usando aquí en el Perú con respecto a esta estrategia pedagógica, ¿no? Con respecto al diseño universal para el aprendizaje, lo que es el DUA, ¿no? Eh, que básicamente esta orientación, lo que es el DUA, va básicamente hacia nuestros estudiantes inclusivos, ¿no? Y también para nuestras instituciones inclusivas, ¿no? Si uno un poco revisa a nivel de la pedagogía, obviamente vamos a ver muchas estrategias pedagógicas que hemos venido utilizando a lo largo de nuestros años de docentes, ¿no? Seguramente, bueno, algunos que un poco somos mayores, nos acordaremos de esa teoría conductista, ¿no? Que manejábamos de Skinner a nivel de estímulo, ¿no? Luego ingresó la psicología cognitiva, ¿no? Donde ya se decía cómo era el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y posteriormente hemos ido avanzando, hemos ingresado a las teorías constructivistas, igual, ¿no? Dentro de las teorías constructivistas hemos utilizado a varios autores como Piaget, Ausubel, Joan Pablo, que es un poco conocido, ¿no? Dentro de esa teoría, y ahí también el aprendizaje social, ¿no? Que decía Bandura, ¿no? Que el estudiante o cada persona aprende en la sociedad, ¿no? Y ahí mismo también el aprendizaje social o dentro de ella podemos mencionar a este autor muy conocido, ¿no? Eh, eh, Iván Pablo, ¿no? Y posteriormente ya inclusive a la actualidad un poco, creo que ya inclusive ya va pasando, no es que va pasando, cada una de esas teorías nosotros obviamente la vamos utilizando, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? De Garner, al mencionar que cada estudiante desarrolla un tipo de inteligencia, ¿no? Y justamente es ahí el docente quien trata de identificar nuestros estudiantes cuál de esas inteligencias desarrollan, ¿no? Y seguramente nos hemos visto también en el aula, ¿no? Obviamente tenemos estudiantes muy buenos que son en el deporte, pero quizás en otra área no son tan buenos, ¿no? O tenemos estudiantes muy buenos en matemática, comunicación, entonces desarrollan ese tipo de inteligencia un poco más, ¿no? Entonces, por ahí que también esa teoría sigue sosteniéndose, ¿no? Y después de ello también ingresó la neurociencia, ¿no? Un poco cómo es en sí dentro del cerebro, vamos aprendiendo y vamos comprendiendo, ¿no? Y ya este último, ya lo que es el diseño universal del aprendizaje, no es tampoco, no es tan último, sino, y también es una teoría pedagógica en las cuales, pues, en qué medida también nos puede apoyar dentro de nuestra práctica pedagógica o así también dentro de nuestra orientación, ¿no? Quizás en algún momento vamos a orientar a nuestros maestros. Entonces, estimada directora y colegas, el día de hoy vamos a ver lo que es el diseño universal para el aprendizaje, la cual un poco vamos a abordar a dónde está orientado y si esta estrategia pedagógica, si en algún momento nos puede servir, obviamente nos va a servir, ¿no? Porque si, por ejemplo, a un estudiante, nosotros, por ejemplo, seguimos manejando algunas veces esa teoría constructivismo, ¿no?
a estímulo condicionado, le decíamos a veces, o le decimos a nuestros estudiantes cuando estábamos en una presencialidad, quizás, bueno, al que termina primero, obviamente, le vamos a dar especie quizás de una motivación, de una carita, o le decimos que ya puede salir al recreo. Entonces, están condicionados, ¿no? Pero bueno, hoy en día casi esa teoría ya no se utiliza mucho, toda vez que ya el docente se ha vuelto lo que es en el facilitador del aprendizaje. Son nuestros estudiantes quienes construyen su aprendizaje, ¿no? Entonces, obviamente, en ese contexto y en esa perspectiva, nosotros como maestros vamos facilitándoles en esa construcción de aprendizaje, ¿no? Y más aún dentro del CEBE y de manera particular en el SANE, nosotros manejamos bastante la educación inclusiva, ¿no? Y esta educación que exige al sistema educativo que se amolde al estudiante, ¿no? Bueno, me parece un avance muy importante el Decreto Supremo, la 07 de este año, la cual se ha desarrollado la modificación, me parece importante y cosa que ya no es que el estudiante se adecúa al colegio, sino la institución se adecúa al colegio, ¿no? Entonces, obviamente, todas las infraestructuras que hoy en día se desarrollan, pues ya se desarrollan eh, con lo que es inclusivo, ¿no? En todas, y eso es lo de bueno, ¿no? Uno cuando va a una institución pública y privada, siempre va a haber una rampa para que pueda acceder, ¿no? Es una persona inclusiva, ¿no? Entonces, colegas, con esa introducción vamos a ver el diseño universal para el aprendizaje. Obviamente, iniciando con esta primera pregunta, ¿qué sabemos sobre el DUA, no? Eh, bueno, el DUA no es más que es el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento hemos escuchado, hemos oído, bueno, hubo también un curso en la plataforma Perú Educa con respecto al diseño universal de aprendizaje, ¿no? Quizás algunos colegas también han llevado, ¿no? No sé si podemos compartir brevemente, quizás a nivel de chat o también a nivel del micro, que lo puedan, que lo puedan encender y puedan hacer su participación, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el DUA? ¿Qué conocemos sobre el DUA? ¿Qué hemos escuchado sobre el DUA? Si algún momento o venimos quizás utilizando también esta estrategia pedagógica sobre el DUA. A ver, no sé si alguna participación, bueno, lo pueden hacer a nivel escrito o también activando el micrófono, colegas. Sí, sí, maestro Ceci, sí, recién estamos iniciando, no hay problema. Esta primera, un poco para ir recogiendo algunos saberes previos, qué sabemos del DUA, cuando estamos en la universidad, ¿no? Cada vez que uno cuando está estudiando en esta modalidad virtual, a ver, vamos, googleen el DUA, ¿no? Y obviamente en el Google nos sale información bastante, ¿no? A ver, no sé si algún participante, algún colega, no sé si ha escuchado, tiene alguna noción con respecto al diseño universal de aprendizaje, ¿no? No sé si en el Perú ya se viene utilizando y obviamente y cuando vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo, ¿no? Cómo esta estrategia quizás pueda ayudarnos en algún momento o comprender, ¿no? El proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y más aún si nosotros creo que trabajamos con maestros inclusivos y estudiantes inclusivos, ¿no? A veces nuestros maestros de educación básica regular, obviamente, pues, no han sido formados, ¿no? Igual quien le habla también, ¿no? No conoce muchas veces a profundidad cómo yo puedo atender a un estudiante inclusivo, ¿no? A ver, no sé si alguna participación, colegas, ¿qué sabemos sobre el DUA? ¿Qué hemos escuchado sobre el DUA? El DUA no es más que el diseño universal de aprendizaje. No sé si ya se viene realizando en el Perú, alguna institución.
A ver, colegas, ¿alguna participación? Estimada directora, no sé si se me escucha. Sí, profesor. Ay, Sí, le gracias, escuchamos. maestra. No sé si maestra, ¿ha escuchado usted sobre el DUA, maestra? Bueno, para serle sincera, profesor, es la primera vez que se está tocando este tema. Ujú. Ya. Ajá, sí, sí, está bien, maestro. Ya, muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces el día de hoy un poco vamos a tocar sobre el DUA, que no es un, obviamente, quizás alguna vez cuando lo hemos visto, obviamente nos parece también nuevo, ¿no? Bueno, yo llegué en la plataforma de Perú Educa y un poco me pareció interesante, ¿no? Igual también nos dio la asistencia técnica a nivel de la Dirección Regional de Educación de Ancash, y bueno, un poco ya hemos contextualizado, ¿no? De acuerdo cómo lo entendemos a veces, ¿no? Porque imagínense, estamos hablando de una teoría, ¿no? Muchas veces, a veces las teorías, obviamente, para llevar a nuestro campo práctico, como que se nos hace difícil, ¿no? Es igual como cuando ingresó esto de las inteligencias múltiples, igual no comprendíamos, pero ahora sí ya lo comprendemos muy bien, ¿no? Sabemos que efectivamente nuestros estudiantes tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y cada uno pues desarrolla una determinada capacidad o inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a continuar. Colegas, un poco yendo a nuestro contexto, yendo lo que es a Perú, justamente ya el decreto supremo, la 07 del presente año, de este año, que ha sido pues este decreto supremo, la cual se ha modificado el reglamento de la ley de educación, justamente ya en ese reglamento, colegas, ya trae ya lo que es o establece, ¿no? Esta disposición eh, de la orientación básicamente a la implementación del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Pero este acápite, colegas, es exclusivamente a la educación inclusiva, ¿no? A ver si por acá lo tengo quizás descargado. A ver un poco la ley para... Acá está, ¿no? Esta es la ley, por ejemplo, ¿no? Esta es la modificación de la ley, el decreto supremo, la 07, ¿no? Que ha salido en el presente año, y justamente en el artículo 11, que básicamente lo que es a la educación inclusiva, o el capítulo 2, ¿no? Que es la calidad, inclusión y equidad de educación, justamente ya nos trae, ¿no? Lo que estaba mostrándoles, establecer disposiciones que orienten la implementación del diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables, ¿no? Los apoyos educativos, entre otras medidas pertinentes, con la finalidad de responder a las características demandas educativas del estudiante y su contexto social lingüístico, considerando todas las expresiones de la diversidad, ¿no? Por ello se prioriza la generación de condiciones para minimizar o eliminar, ¿no? Las barreras que impiden o dificulten alcanzar los logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, colegas, seguramente este tema con más fuerza, obviamente este decreto supremo, la 07, ha salido en el presente año. Muchas veces todavía en las instituciones educativas no estamos comprendiendo y básicamente lo que es la educación inclusiva, ¿no? Entonces, partamos desde ahí, colegas. Entonces, ya posiblemente en el próximo año se va a hablar bastante, ¿no? De este diseño universal de aprendizaje, ¿no? Cómo rompemos esas barreras, ¿no? Cómo identificamos nuestras fortalezas. Y esto no solamente va a ir para la educación para estudiantes inclusivos, sino a nivel general, ¿no? Entonces, partamos de ahí, estimados maestros. Entonces, en el decreto supremo, la 07 de presente año, ya establece estas disposiciones, ¿no? Que orientan la implementación del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Yo creo que hoy día va a ser por lo menos unas nociones
previas a lo que ya el próximo año tenemos que implementar en nuestras instituciones educativas a nivel general y más aún en nuestras instituciones educativas inclusivas, ¿no? Pero ¿qué cosa es el DUA? El DUA básicamente, colegas, está orientado pues un poco a esa forma de pensar, cómo en sí nuestro cerebro va pensando, ¿no? Cuáles son esas características de nuestro cerebro, dónde es el que nuestros estudiantes comprenden más, en qué parte nosotros vemos quizás algunas situaciones de las emociones o algunas situaciones de resolución de problemas, ¿no? Entonces, partiendo de un concepto, bueno, es una manera de pensar acerca de la enseñanza-aprendizaje, que significa que obviamente es el docente quien va a facilitar todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Que ayudan pues a todos los estudiantes que tengan la misma oportunidad de ser exitosos. Obviamente eso como docentes lo sabemos, ¿no? Nosotros cuando desarrollamos una enseñanza hacemos para que todos pues tengan esta misma oportunidad y todos traten de lograr, ¿no? Muchas veces, a veces, obviamente el docente ya maneja el estilo y el ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Este enfoque ofrece flexibilidad en lo referente a las maneras en que los estudiantes acceden al material, ¿no? Se interesan en él y demuestren lo que saben. Entonces, más o menos, esta es un poco la conceptualización de lo que es el DUA, pero un poco yendo ya a quiénes sostienen esta teoría, ¿no? ¿Cómo es el que ha nacido esta teoría, ¿no? Inicialmente tenemos el 2011 con Hartman, ya Hartman un poco ya iba identificando al LUA, ¿no? Obviamente quizás no con ese nombre, pero por lo menos ya iba viendo a nivel que la educación decía que es una filosofía, ¿no? Que tiene el potencial de reformar el currículo. Obviamente esto tiene que ver bastante el currículo, obviamente tengo que hacer todas las adecuaciones, contextualizaciones de acuerdo a mi realidad, como siempre lo estamos haciendo, ¿no? Lo que es hoy en día en nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Y hacer que las experiencias, por ejemplo, en el 2011 ya se hablaba de las experiencias de aprendizaje, ¿no? A veces cuando uno va leyendo y dice, uy, pues, experiencia de aprendizaje, y obviamente en esta pandemia hemos empezado a hablar bastante de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya Hartman en el 2011 ya planteaba, ¿no? De las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y básicamente él iba a que sean más accesibles y significativos, ¿no? Para la población estudiantil en general. Ya en el 2016, Alba, bueno, es otro teórico que también sostiene que, bueno, ahí ya básicamente ya viene la teoría del DUA, ¿no? Entonces, esa teoría del DUA básicamente ya hace lo que es, o se manifiesta que es vital, ¿no? Conectar los conocimientos y las evidencias neurocientíficas, ¿no? O sea, ¿qué significa? Más o menos, acá tenemos una imagen, ¿no? Ya plantean cómo debe ser el DUA y plantean en tres fases, ¿no? Uno que son las redes estratégicas. Las redes estratégicas más o menos es esta parte delante de nuestro cerebro, ¿no? Ahora, también las redes afectivas que están al centro y lo que son las redes de conocimiento que están en la parte de atrás, ¿no? Entonces, más o menos plantea esa teoría, lo que es ALBA, que estas tres redes debemos manejar lo que es en el DUA, ¿no? Entonces, esto vamos a ir un poco conociendo, colegas, un poco, aquí tenemos, ¿no? Las redes estratégicas serían esta parte delante, las redes afectivas que están casi al centro, ¿no? Y lo que son las redes de conocimiento, lo que es la parte de atrás, ¿no? Entonces, más o menos un poco enfocando en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, tenemos esas dos teorías, colegas, que sostienen eh, el diseño, eh, el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Básicamente va a lo que es a la neurociencia o lo que es a cómo en sí nuestro cerebro va captando algunas situaciones en las cuales nosotros como docentes tenemos que identificar en nuestros estudiantes, ¿no?
¿Qué busca el diseño universal de aprendizaje en el contexto educativo, no? Lo que busca básicamente, y eso es lo que siempre venimos haciendo, ¿no? Que nuestros estudiantes sean competentes, ¿no? Algo que nosotros hemos planificado en nuestras experiencias de aprendizaje, o que nuestros docentes hayan planificado, que obviamente traten de lograr, ¿no? Pero que lo traten de lograr, obviamente, facilitando nosotros mismos, que ellos mismos sean los constructores de sus conocimientos, ¿no? Y asimismo que sean estratégicos, informados y motivados para poder aprender, ¿no? Y asimismo también lo que busca que sea un currículo inclusivo, ¿no? Para, obviamente, para todos nuestros estudiantes en general, ¿no? Con este decreto supremo, la 07, obviamente en todas nuestras instituciones educativas ya vamos a tener eh, estudiantes inclusivos, ¿no? Entonces, eso significa que el currículo también tiene que ser inclusivo, ¿no? Esto obviamente va a tener que partir del este mismo currículo nacional, ¿no? Y obviamente el currículo regional, provincial y propiamente también en nuestras instituciones, ¿no? Lo otro que busque es realizar los ajustes en las experiencias de aprendizaje, ¿no? Obviamente nuestros colegas que vienen trabajando en las instituciones educativas y obviamente el equipo FANE, la cual da ese soporte, obviamente pues muchas veces nuestros colegas todavía no conocen mucho, ¿no? Sobre cómo realizar un ajuste, una adaptación, igual. Nosotros también estamos en ese proceso, ¿no? De consolidarnos. Y otro lo que busca es establecer procesos de una evaluación formativa, ¿no? Hoy en día ya todos hablamos de una evaluación formativa. Obviamente vamos viendo cómo nuestros estudiantes van teniendo ese progreso, ¿no? Bueno, ya no es una evaluación sumativa como antes que teníamos, ¿no? Teníamos que ponerle una nota, ¿no? Sino hoy en día tenemos que evaluar a través de nuestros criterios de evaluación, las competencias, los estándares, ¿no? Cuando ya va terminando un ciclo, ¿no? Entonces, esa evaluación formativa nos va indicando qué tanto nuestro estudiante está progresando, qué tanto nuestro estudiante está avanzando, ¿no? Obviamente, para eso tengo que tener propiamente, pues, el instrumento, ¿no? ¿Cuáles son las pautas del DUA? Esto es lo que decíamos, ¿no? Dentro de las redes estratégicas. Vamos a ver primero las redes afectivas. Las redes afectivas, lo que es al centro, ¿no? O sea que dentro de esa parte de la red efectiva es el porqué del aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente, esto está relacionado, y seguramente nos vamos a preguntar, cuando nosotros empezamos a hacer una experiencia de aprendizaje, nosotros lo primerito que hacemos es una motivación. ¿Qué tanto le tengo motivado a mi estudiante, ¿no? Para que puede estar predispuesto a poder recibir una experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta red afectiva va a ello, ¿no? Que está básicamente con la emoción, ¿no? Inclusive dentro de ello también vemos la gestión de emociones, ¿no? Si un niño, obviamente, quizás en casa algo ha pasado, ¿no? Quizás está muy triste, ¿cómo hacemos para identificar esa red afectiva, ¿no? Obviamente, tengo que ver que mi estudiante esté predispuesto, esté motivado, que hoy día va a recibir una experiencia de aprendizaje que hoy día va a aprender. Obviamente, si no está motivado nuestro estudiante, imagínense, no va a estar predispuesto o quizás le va a ser muy difícil a que pueda comprender, ¿no? Entonces, básicamente, esta primera red afectiva va a lo que es a la motivación, ¿no? A nuestras emociones, cómo nosotros estamos, si estamos bien, si estamos mal, cómo gestionamos esa emoción, ¿no? Ahí lo que parte básicamente es el interés del estudiante, ¿no? Entonces eso yo como docente tengo que tener identificado y tengo que tener presto, ¿no? Estas redes afectivas. Ahora, lo que es las redes de conocimiento es a qué, ¿no? No qué. ¿Qué cosa va a aprender el estudiante? Ahí ya eh, voy a empezar a hacer voy a empezar a percibir la información y darle ese significado, ¿no? Lo que nosotros, qué cosa deseamos darle a nuestro estudiante, quizás a través de un video, a través de una lectura, a través de una historia, a través de un cuento, quizás a través de un organizador, ¿no? Cómo o qué es lo que yo estoy desarrollando en ese momento. Obviamente ya tiene el interés, ya tiene la motivación y ahora lo que básicamente es la información que yo voy a proveer y esa información que yo voy a prever, obviamente proveerle, tiene que juntar con la información que tiene el estudiante, ¿no?
Aquí básicamente va en el reconocimiento de, bueno, en nuestro caso, ¿no? Bueno, símbolos, números, letras, patrones, lo que yo quiero realizar, ¿no? Y la otra son las redes estratégicas, el cómo. El cómo básicamente ya el estudiante tiene que estar especializado, tiene que pues, tener esa capacidad de poder resolver un determinado problema, ¿no? Si estoy en matemática, una vez que yo ya está motivado, le he dado el conocimiento, he juntado el conocimiento que él tenía con el nuevo conocimiento que ya reconoció. Entonces ahora sí, empieza él a solucionar un determinado problema, empieza a realizar una determinada tarea, ¿no? Ya tiene eh, esa capacidad estratégica que puede realizar el estudiante, ¿no? Por ejemplo, yo si ahorita les dijera, ¿no? A ver, el día de mañana, cada uno de los profesionales, bueno, quizás les digo, ¿no? Por ejemplo, deseo que estudiantes la semana, o perdón, a qué docentes atendieron, por ejemplo, la semana pasada. Entonces, repito, ustedes van a decir, no, atendí al profesor Iván, ya, listo, rapidito, ¿no? Entonces, hace un accionar, pero tratas de solucionarlo más rápido, ¿no? Y eso nos pasa en algún momento, ¿no? Cuando algo, por ejemplo, nos dicen, pues rápido empezamos a utilizar esa red estratégica a que solucionen, ¿no? Pero obviamente algunos más y algunos menos, ¿no? Entonces, estas son las pautas de colegas con respecto al DUA, ¿no? Cómo en sí nuestros estudiantes van a llegar a comprender todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Empezando obviamente primero por nuestras redes afectivas, que son la motivación, el interés que tiene que tener nuestro estudiante, luego la información que yo le doy con la información que él tiene, reconocer todo, y luego ya empieza a desarrollar las soluciones o las tareas, ¿no? Dentro también del DUA tenemos los principios del diseño universal de aprendizaje. Lo primero son múltiples formas de participación, ¿no? Aquí básicamente va orientado a cómo nuestros estudiantes hacen su participación, ¿no? Obviamente esa participación tiene que ser propia, ¿no? Y partiendo desde sus propios intereses o necesidades que nuestros estudiantes tienen, ¿no? La otra es dos es múltiples formas de representación de la información, ¿no? Eso es lo que decíamos también hace ratos, cómo nosotros le presentamos alguna información, ¿no? Quizás a través de un video, a través de una lectura, a través de textos, y que obviamente lo que nosotros le presentemos y el estudiante lo que tiene que sea significativo para él, ¿no? Y la otra es cómo el estudiante actúa, cómo nuestros estudiantes participan, ¿no? Con lo que yo ya le he entregado la información, con lo que ellos tienen, cómo se expresan ante sus compañeros, ¿no? Entonces, básicamente, obviamente, este es un trabajo, pues, en equipo, ¿no? No solamente, hoy en día ya no se trabaja de manera individual, ¿no? Sino de manera colectiva y en equipo, ¿no? Bueno, estos son todas las pautas y principios que ya lo hemos explicado. Eh, lo otro es proporcionar múltiples medios de compromiso. Bueno, ahí vamos a ver algunas pautas. El interés, lo que habíamos visto, mantener el esfuerzo y la persistencia y la autorregulación, ¿no? Cómo hacemos que nuestros estudiantes se autorregulen, ¿no? Y ellos, obviamente, pues, se motiven para que puedan hacer el logro de aprendizaje. Obviamente, con la facilitación, con el apoyo del maestro, ¿no? Aquí vemos las redes efectivas, el porqué del aprendizaje, y ya lo acabamos de explicar, intervienen los sentimientos, las emociones en esa primera red, ¿no? Que es la red afectiva, viene luego la información y luego lo que le van a dar uso, ¿no? Lo que le van a dar uso nuestros estudiantes. Elementos para captar el interés. Bueno, acá tenemos, obviamente esto nosotros siempre la desarrollamos, ¿no? Cómo conocemos a nuestros estudiantes y la conocemos sabiendo sus gustos, sus inquietudes, sus fortalezas, despertando su curiosidad, ofrecer diversos formatos de material educativo. Seguramente ustedes se acordarán cuando muchas veces, a veces el docente conoce mejor que el padre, ¿no? Porque el docente quizás tiene más ese contacto hacia el estudiante, ¿no?
Otro es hacer un buen inicio de nuestras experiencias de aprendizaje, obviamente, ¿no? Tiene que estar adecuado a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestras necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Y cómo conocemos a nuestros estudiantes? Bueno, esto creo que sí lo venimos haciendo, ¿no? Con esas evaluaciones que nosotros realizamos, ¿no? A los estudiantes, ¿no? La evaluación o el informe psicopedagógico, ¿no? Que ahí me va indicando cómo se encuentra el estudiante, lo que es también la atención individual, ¿no? Lo que es el POI, ¿no? Obviamente, este instrumento, colegas, obviamente nos permite conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Elementos para captar el esfuerzo y la persistencia, resaltar la información, el propósito del producto. Bueno, esto va orientado básicamente al recordatorio, garantizar que el estudiante comprenda, ¿no? En qué consiste el producto y motivarlo, ¿no? En qué cosas se va a tener que realizar, ¿no? La retroalimentación para resaltar el esfuerzo de la mejora, ¿no? Obviamente, si hablamos de la retroalimentación, siempre, colegas, tenemos que buscar cuando estamos en retroalimentación, que el mismo estudiante descubra en qué parte se equivocó. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Obviamente. O si lo ha desarrollado bien, hacerle reflexionar, ¿no? Cómo empezó a desarrollarle y por ahí yo le puedo plantear quizás otro problema, ¿no? Entonces, eso es la retroalimentación, ¿no? A veces la retroalimentación obviamente nos manda una evidencia, pero le decimos quizás sí, o le decimos está bien o está mal, ¿no? Bueno, a ello no va la retroalimentación, ¿no? Elementos que favorecen la autorregulación, favorecer el conocimiento personal que cada estudiante tiene sobre lo que considera motivador, ¿no? Establecer objetivos y metas personales que sean realizables, anticipar para reducir la frustración, reconocer los propios progresos de aprendizaje. Obviamente acá es lo que tengo que ver cómo mi estudiante va avanzando, ¿no? Y obviamente para ello pues utilizo diferentes estrategias, ¿no? Finalmente, colegas, vamos a ver un video, ojalá que todavía la hora nos acompañe. A ver, por acá, creo, para allá. A ver. Todos y para todos. De la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas, también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender. El Diseño Universal del Aprendizaje, DUA, brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación, el DUA analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad, individuales, de género, contextuales, culturales y étnicas. Colombia como territorio multiétnico y multicultural. Es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas, enriquecedoras y significativas para todos. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos, está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, esta red está influida por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. La segunda red es la de reconocimiento, encargada de percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Por último, está la red estratégica encargada de planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades. Esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Partiendo del reconocimiento de estas redes, el Diseño Universal del Aprendizaje, DUA, plantea 3 principios a tener en cuenta en la organización pedagógica.
El primer principio es el de proporcionar múltiples formas de participación que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes. Por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases. Proporcionar múltiples formas de representación de la información. Reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Este principio busca que además de libros, se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento. El tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y lo que sabe, este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes, como la evaluación a través de exámenes orales, escritos, presentaciones, trabajos en grupo, entre otros. Estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje nos abren una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde desarrollan, haciendo de Colombia un país más equitativo e incluyente. Bien, colegas, seguramente, bueno, cuando estaba navegando, obviamente me hubiese gustado mostrar algo de Perú, ¿no? Pero en Perú, imagínate en Colombia, ya este video es del 2018, imagínense, ¿no? Ya tienen un poco más avanzado su educación, ¿no? Bien, colegas, esto ha sido un poco lo que he querido compartir con respecto al diseño universal de aprendizaje. Con esto estamos finalizando. No sé si hubiera quizás alguna pregunta. Bueno, solamente como es un Zoom gratuito, tenemos 45 minutos. No sé si alguna pregunta, colegas. Si no fuera así, para capturar también para las evidencias, solicito prender sus cámaras. Gracias, maestra Melba. Muy agradecido. Bien, colegas, si no hubiera pregunta, por favor, activar su cámara. Vamos a hacer una captura. Y con eso estaríamos finalizando. Mañana también creo que tenemos una asistencia técnica. Va a estar gracias, maestra Ceci. La maestra Jenny, el licenciado José Luis. Maestro, mi cámara no se activa. Por favor. No se activa la cámara, maestro. Ya está bien, maestra. Gracias, maestro Iván. Bien, con esto estamos finalizando, estimada directora, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su participación. Y ya nos encontramos el día de mañana también, que tenemos otra asistencia técnica. Muy agradecido, maestros. Cuídense. Hasta luego. Gracias también, profesor. Gracias a Gracias, todos. maestro Iván. Gracias. Hasta luego, cuídense. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, maestra Melba. Hasta luego.